Bueno, el día de hoy vamos a repasar los axiomas de ordenación y vamos a ver, recursión, un tema nuevo que se llama recursión. Empecemos con los axiomas de ordenación, se los voy a listar, después hacemos el jump. ¿Cuáles son los axiomas de orden? Bueno, el primero de ellos es un axioma bastante natural, que es la ley de tricotomía. Vale que A menor que B, A igual B o B menor que A. Vale una y solo una de estas afirmaciones para A y B, ¿no? Si son distintos, o A es menor que B o B es menor que A. La ley transitiva. Si A menor que B y B menor que C, A menor que C. Eso está claro, ¿no? Si A está antes que B y B está antes que C, A está antes que C. Compatibilidad de la suma con el orden. Si A menor que B, tenemos A así, y le sumamos un C. Entonces, cuando uno suma lo que hace es correr. Queda A más C, y a la misma distancia que estaba antes, B más C. Uno corre para la izquierda o para la derecha. La compatibilidad del producto con el orden. Si A menor que B, y esta es muy importante, 0 menor que C, entonces A por C es menor que B por C. Bueno, esta es la notación que hicimos de introducción, introdujimos en la clase pasada, que es mayor, menor, igual y mayor, igual. No vamos a repetir eso. Están las versiones del axioma I11 para estas desigualdades, para mayor, menor, igual y mayor, igual. Son bastante naturales, no las vamos a repasar. Cuando el C es menor que 0, el axioma I11 sí cambia fundamentalmente, ¿no? En las anteriores no cambiaba mucho porque siempre estábamos pidiendo que o C sea mayor que 0 o C sea mayor o igual que 0. ¿No? Por lo tanto, la desigualdad, si acá hay un mayor, acá se conserva un mayor, acá hay un menor igual, se conserva un menor igual, acá un mayor igual, se conserva un mayor igual. Es decir, multiplicar por C, cuando es mayor que 0, mayor o igual que 0, no cambia la desigualdad. Pero sin embargo tenemos un caso donde sí se cambia la desigualdad. Si C es menor que 0, bueno, entonces un paso previo a probar eso que digo yo, es probar que 0 es menor que menos C, o menos C es mayor que 0. Entonces, esta es la que ustedes se tienen que acordar, que veo que les cuesta, hay muchos que han hecho ejercicios y no la han aplicado bien. Esto no es un axioma, es una proposición, la 121 del teórico, que dice lo siguiente. Si A es menor que B y C es menor que 0, es decir, C es negativo, entonces A por C es mayor que B por C. A por C es mayor que C. Y bueno, con menor igual y menor igual acá, menor igual acá, digamos, hay varias versiones de esto, depende de la desigualdad que uno ponga. Pero lo importante es que acá, si C es menor que 0 o menor igual que 0, entonces cambia la desigualdad. Entonces, por ejemplo, si A es mayor o igual que B y C es menor que 0, A por C es menor o igual que B por C. Es decir, cambia la desigualdad. El mayor igual, donde había una A mayor o igual que B, se transforma en A por C menor o igual que B por C. Cambió la desigualdad. El mayor igual pasó a ser menor. Esto es un resultado que se tienen que acordar. Con C mayor que 0 y con C menor que 0 se tienen que acordar. Se hace la demostración. No es muy difícil sabiendo la proposición 1, 2, 1. Bueno, acá en esta observación se dice que A no es menor que B de esta forma. A no menor que B es equivalente a decir A es mayor o igual que B. Si A decir que no es mayor que B es equivalente a decir que A es menor o igual que B. ¿No? Es bastante sencillo. Si uno tacha el menor o
encuentra es el mayor igual. Si uno tacha el mayor, es el menor igual. Si uno tacha el menor igual que B, que es, si no es menor igual, es mayor. O sí, solo eso. ¿No? Es bastante fácil. ¿No? Y si uno tacha, sí, si uno tacha el mayor igual, si no es mayor igual que B, es lo mismo que decir que es menor que B. Estas serían las cuatro importantes. Bueno, esto sí no lo vimos en la clase pasada, lo vamos a ver ahora. Tenemos A, B y C enteros arbitrarios. Entonces, es posible demostrar las siguientes propiedades de menor igual. La propiedad O1 dice que A es menor igual que A. Se llama reflexividad. La propiedad O2 es la antisimetría. A menor igual que B y B menor igual que A, entonces A igual B. Observen que estas propiedades, el menor no cumple ninguna de las dos, ¿no? Ninguna de las dos. El menor igual sí. Y la transitividad sí es muy parecida a la del menor. Ahí sí. Estoy admitiendo gente que no es de la UNC. Traten de meterse por cuenta de la UNC, porque es más fácil para nosotros. Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, entonces A menor o igual que C. Es lo mismo que antes. Es lo mismo que con menor o igual, la transitividad es lo mismo. Las que son nuevas son reflexividad y antisimetría. Las demostraciones están en el apunte, se las dejo. Se encuentran en el apunte. La pueden hacer como ejercicio del práctico. Estas tres propiedades no son axiomas, ¿no? No, estas son propiedades. Y vienen directamente desde el axioma. Bastante directas. No, algunas tienen alguna voltereta, pero hay que usar que A menor o igual que B, si solo si, por definición, A menor que B o A igual B. Entonces hay que separar en casos. Cuando A es menor que B y cuando A es igual a B. Separando en casos, cada una de estas, hay otro que quiere unirse, Javier Barrera. Separando en casos, se hace complicado, por ahí se hace larga la transitividad, porque hay 4 casos, ¿no? A menor que B, B menor que C, A igual B, B menor que C, son 4 casos, 2 aquí y 2 aquí. Pero separando en casos es muy fácil, a partir de los axiomas originales, deducir estas propiedades. Por ejemplo, la antisimetría, lo digo en el aire. Si A es menor igual que B y B es menor igual que A, entonces A igual B. Si A menor que B, por tricotomía, no puede ser que B sea menor igual que A. Es fácil ver de tricotomía. Entonces, absurdo. A igual B. Por lo tanto, ya está. A igual B. Para que se cumpla que A menor igual que B y B menor igual que A, por tricotomía, a ver, hagámoslo. Hagamos la antisimetría. Antisimetría, ¿no? A menor igual que B y B menor igual que A implica que A igual B. ¿No? Entonces, A menor igual que B implica A menor que B o A igual B. B menor igual que A implica B menor que A o B igual a igual B. Entonces, primer caso, esto sería primer caso. Si A menor que B, como B menor o igual que A, implica que A menor que B y B menor que A o B igual a. Lo estoy haciendo medio complicado a nivel de notación, pero es muy sencillo, ¿no?
Tenemos que A menor que B y por otro lado B menor que A o B igual a. Por tricotomía. Absurdo. ¿No? No puede ser que A sea menor que B y por otro lado B menor que A o B igual a. No puede ser. Eso implica 2. Es decir, ya está. A igual B. Si yo tengo un O y uno no se cumple, entonces tiene que cumplir 2. Listo. Son todas, es decir, acá se usa el axioma, no me acuerdo cómo se llamaba, el I8 creo que era, el axioma I8. El axioma I8. Bueno, se deducen bastante directamente de los axiomas originales, pero hay que tener cuidado porque puede haber varios casos. En el caso de transitividad hay 4 casos. Como les digo, A menor que B y B menor que C, o A igual B, B menor que C, o A menor que B, B igual C, o A igual B, B igual C. Y cualquiera de los 4 casos uno los va comprobando y llega siempre a que A es menor o igual que C. Una relación que satisfaga las 3 propiedades anteriores, o 1, o 2, o 3, es llamada una relación de orden. Ustedes van a ver muchas relaciones de orden en computación, son muy importantes, ¿no? Los famosos reticulados tienen que ver con las relaciones de orden. Y hay muchísimas estructuras de datos que tienen que ver con relaciones de orden. No de este tipo, no números enteros, sino un tipo de relaciones de orden más generalizado, que cumplen estos 3 axiomas nada más. Pueden cumplir otra cosa, pero en principio es una relación abstracta que cumple los axiomas o 1, o 2 y o 3. Ahí sí pasan a ser axiomas. Estas son propiedades de los números enteros, pero en un contexto más general, estos se pueden tomar como axiomas y, por ejemplo, ya vamos a ver, por ejemplo, divide A, si A divide a B es una relación de orden. Es una relación de orden. Ya la vamos a ver. Pero hay muchas relaciones de orden que no son el menor igual de los enteros, a eso voy. Y son muy importantes en computación. Bueno, como les dije la clase pasada, aunque los axiomas anteriores son, digamos, medio que dicen todo lo que nosotros queremos saber sobre el orden de los enteros, hay una propiedad fundamental que falta, que es el axioma I2. El axioma I2. Vamos primero a ver definiciones. El axioma de buena ordenación. El axioma de buena ordenación es lo que separa los enteros de los racionales y de los números reales. Este axioma no lo cumplen ni los números racionales ni los números reales. Solamente los enteros. Es decir, más o menos, la idea es que todo conjunto que cumpla los 12 axiomas va a ser los enteros. Capaz que hay otro, no sé, pero en general los enteros lo cumplen y no tengo otro ejemplo en mente que lo cumpla. Generalmente creo que van a ser los enteros nada más, se debe poder demostrar en lógica eso. Bueno, ¿qué es una cota inferior? Tenemos X un subconjunto de Z. Entonces diríamos que el entero B es una cota inferior de X si B es menor o igual que X para todo X perteneciente a X. Es un conjunto, un elemento, perdón, más chico que cualquier elemento del conjunto. No necesariamente ese elemento es del conjunto. Por ejemplo, 2 es cota inferior de 1000, 1000, 1002, 1004, y así sucesivamente. Un conjunto infinito de los números pares mayores o iguales que 1000. Está bien, hay otra cota inferior, uno podría poner 1000, pero no, elegí 2. Hay infinitas cotas inferiores, evidentemente. Cuando hay una cota inferior como 1000, todos los números más chicos que son infinitos también son cotas inferiores. Algunos subconjuntos no tienen cotas inferiores. Por ejemplo, el conjunto de los enteros negativos no tiene cotas inferiores, claramente.
Una cota inferior de un conjunto X, que a su vez es un elemento, es cota inferior y es un elemento de X, que entonces es el mínimo de X. Por ejemplo, en este conjunto, 1000 era el mínimo de X. Mil es el mínimo. Nuestro último axioma para Z afirma algo que es aparentemente una propiedad obvia. Si X es un subconjunto de Z que no es vacío y tiene una cota inferior, entonces X tiene un mínimo, ¿no? Veamos cuáles son las propiedades. Primero, ser subconjunto de Z. No es vacío, tiene cota inferior. Estas tres propiedades cumplen, entonces X tiene mínimo. A veces uno cae en falsas demostraciones porque no comprueba esta. Esta a veces uno se olvida de comprobarla. Y si se olvida de comprobarla, ya no se cumple la acción. Puede no cumplirse la acción. El axioma I12, Profe, profe, ¿sí? le hago una pregunta. Sí, Si sí. tengo un subconjunto que tiene un solo elemento, ese Sí. elemento es la cota inferior, la mínima, y también a su vez es como la cota superior. Por ejemplo, tiene este conjunto. Bueno, cota inferior es 1, 0, menos 1, menos 2. Todos los enteros que abajo de 1. Cota superior es 1, 2, 3, 4. No definimos cota superior, pero es bastante obvio. Son números más grandes que, que cualquier otro del conjunto. 5. Mínimo es 1. Y máximo también. Claro, claro. Ya entendí. Gracias. No. Profe, una consulta. En ese caso, ¿uno sería cota Sí, inferior sí, también? acá lo puse. Porque no es menor que uno. Claro, ¿tiene que ser menor o igual para que sea cota inferior o solo con ser menor con ser No, menor? tiene que ser menor o igual. ¿Sí? Es decir, la definición es clara. B menor o igual que. No, no. Cota inferior incluye el igual. Es menor o igual. No, por eso uno está, fíjense, uno está en la lista que hice de cotas inferiores y uno está en la lista de cotas superiores. Porque uno es menor o igual que uno y uno es mayor o igual que uno. ¿Y por qué es mínimo y máximo? Bueno, porque es una cota inferior que está en el conjunto y es una cota superior que está en el conjunto. Este axioma es conocido como el axioma de la buena ordenación, axioma del buen orden o principio de buena ordenación. Cualquiera de esos nombres lo van a poder encontrar en los libros. Cualquiera de ellos está bien. Como les comenté la clase pasada y les repito ahora, Q u R con menor no satisfacen el axioma de buena ordenación. Bueno, hay un axioma famoso de la teoría de conjuntos que dice que todo conjunto tiene un buen orden. ¿Qué significa eso? Bueno, es un poco abstracto, pero para los que les interesan las cuestiones un poco más avanzadas o más abstractas, eso significa que, por ejemplo, en los números reales no, con el menor, o con el menor igual, digamos, sería más correcto, con menor igual, no satisface el axioma de buena ordenación, ¿no? Pero, sin embargo, hay R con algún orden raro que satisface el axioma de buena ordenación. Eso es un axioma de la teoría de conjuntos, ¿no? Más anterior que la teoría de los números enteros. La teoría de conjuntos tiene un axioma que se llama así, el axioma de elección, ¿no? ¿Cuál es este orden? Bueno, nadie lo conoce. Es existencial. El resultado es existencial. Nadie lo conoce, es como que intrínsecamente es imposible de conocer. Es para los que ustedes, si alguien quiere, si le interesan este tipo de temas un poquito más abstractos, se fijan en el axioma, el lema de elección, en la Wikipedia, seguro que está, el lema de elección, y ahí les va a decir, ¿no?
Bueno, que no es un lema, es un axioma, ¿no? Se llama lema de elección, pero es un axioma de la teoría de conjuntos. Bueno, como les comentaba la clase pasada, la matemática discreta, y como alguien me lo anticipó la clase pasada, la matemática discreta se llama así porque entre un número, hay un número y un siguiente, en el medio hay un espacio. En el medio hay un espacio. En cambio, este no es el dibujo correcto de Z. Y como les comenté yo, la sucesión por ejemplo, Q no satisface el axioma de elección. El axioma de buena ordenación, se me confundí con otro. ¿Por qué no satisface? Bueno, hay que dar un ejemplo. Sea X, este es el ejemplo más sencillo que se me ocurre, 1 sobre n, con n perteneciente a la natural, ¿no? Es un conjunto infinito de números racionales, ¿no? Que incluyen Q, claramente. ¿Tiene cota inferior? No, siempre va a haber un próximo m, digamos. No, bueno, pero cota inferior. ¿Hay algún número que sea más chico de todos estos 1 sobre n? Fíjense, estos 1 sobre n que son positivos, ¿no es cierto? Son positivos. 1 sobre 10.000 millones es positivo, es un número positivo. Entonces, 0 es menor que x, menor o igual que x, para todo x perteneciente a x, ¿no? Sería, profe, que tiene cota inferior, pero no tiene ningún mínimo. Exacto, por eso no cumple buena ordenación. Ahora vamos a ver, ¿no? 0 es menor o igual que x, pongamos acá para que sea más explícito, para x igual a 1 sobre n para todo. O 0 menor o igual que 1 sobre n. Sí, dígame. Claro que 0 es menor, igual que cualquier elemento de conjunto de X, pero 0 no puede pertenecer al conjunto de X, por lo que no es mínimo. No, claro, ¿no? Entonces, existe cota inferior, pongámosle, llamémosle a x0 de x, tal que x0 pertenece a x, ¿no? Queremos ver si hay un mínimo, entonces tiene que haber una cota inferior que esté en x, ¿no? Supongamos que sí, la respuesta es no. ¿Cómo se demuestra eso? Demostración. Supongamos que, bueno, lo que dijimos, existe x0 de la forma 1 sobre m0 que pertenece a x, tal que x0 es cota inferior. Es decir, 1 sobre m0 menor o igual que 1 sobre n para todo n. Bueno, uno ve a las claras que eso es falso, ¿no? Siempre va a haber un n muy grande que supere a m0. Esto es falso. Esto es absurdo en realidad. Pues 1 sobre n es menor que 1 sobre m0 con, bueno, pongo n igual a m0 más 1. Si es más grande el denominador, más chico el cociente. Es decir, siempre que elijo un 1 sobre m0 que pienso que puede ser una cota inferior, puedo encontrar un número más chico. Entonces no es cota inferior, no hay cota inferior en el conjunto. Luego, Es como decir, profe, que hay infinitas cotas inferiores. no, infinitas cotas inferiores siempre hay. Está el 0 y todos los números racionales abajo de 0. Cualquier número racional, el menos 1,3 también. Ese también. Lo que hay es, digamos,
Lo que no hay es una menor cota inferior, digamos. Claro, Digamos, quería una decir, por mayor, ejemplo. no es eso, lo que dije yo está mal. No, es directamente que el conjunto no tiene cotas inferiores. No tiene cotas inferiores dentro de. Luego no tiene mínimo. No hay mínimo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es decir, los racionales, los reales con este mismo ejemplo, no cumplen el axioma de valor de la relación. Tiene que ser un conjunto como los enteros. Fabián Sánchez, si quiere. Uy, admitamos. Bueno. Y esta proposición es linda para que ustedes la vean, es medio larga y de alguna forma ciertamente es un poco compleja porque es muy axiomática y no es tan fácil. Pero es bueno que sepan que el resultado de este es cierto y que se puede demostrar con los axiomas que ya vimos, ¿no? Incluyendo sin duda el de buena ordenación. 1 es el menor entero mayor que 0. Esto está diciendo dos cosas, ¿no? Esto en realidad resume lo siguiente. Es un resultado de dos partes. Primero, 1 es menor, perdón, 0, empezábamos mal. 0 menor que 1. Eso está diciendo eso. 0 es menor que 1, ¿no? Acá nos dice que 1 es mayor que 0, dice en algún momento. Pero además dice que es el menor, ¿no? Es decir, si n pertenece a z, mejor, a ver, lo voy a decir de otra forma. No existe n perteneciente a z tal que 0 menor que n menor que 1. Entre 1 y 0 no hay nada, que es lo que nosotros... tiene que ser así, este es el dibujo, ¿no? Si este es 0, este es 1, en el medio no hay nada. Bueno, esta propiedad es la que realmente hace, la que separa de los reales y los números racionales de los enteros, ¿no? Entre dos números reales siempre hay otro. Entre los números racionales también siempre hay otro, ¿no? El promedio de los dos. Uno de ellos, no hay infinitos. Bueno, en los enteros no. Entre el 0 y el 1 no hay nada. Y entre un número y el siguiente, es decir, entre n y n más 1, tampoco hay nada. Bueno, es decir, nuestra intuición de los números enteros como esta recta donde los puntos están equidistantes es correcta. Responde a los axiomas. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a empezar con... ¿Cómo se sale de esto? Ah, ahí está. No sé cómo llegué acá, pero llegué. Ahora vamos a empezar con recursión. Es un tema que después se va a completar con inducción. Lo importante de la recursión en esta clase es que ustedes van a ver definiciones que sirven que son otra forma, las definiciones recursivas son otra forma de definir funciones. Es una forma muy importante de definir funciones. Es más, ustedes en la introducción a algoritmos y algoritmos 1 van a ver lenguaje de programación que lo único que admite son definiciones recursivas, ¿no? Como es el Haskell. El Haskell no permite definir una función si no es de forma recursiva, creo yo. O bueno, casi todo se hace recursivamente. No, la programación funciona. No sé si ya empezaron a ver Haskell. ¿Empezaron a ver algo de Haskell? Sí, Sí, pero un profe. poco. Y un poco, Sí. no muchas cosas todavía. ¿Cómo? Que no muchas Sí, cosas sí. todavía. Haskell sí Bueno, en permite Haskell... recursivas, pero casi todo se hace con recursión. Sí, por eso yo medio me desdije de lo que dije al principio. Permite definir funciones no recursivas, pero casi todos, es como dijo, no me fijé quién era el que me lo dijo, que casi todo se hace con recursión.
Lo más natural es programar con recursión. Bueno, ¿qué es una definición recursiva? Bueno, tenemos el conjunto de los enteros positivos, los naturales. Bueno, ya empecé a tocar botones que no tenía que tocar. Y tampoco puse lápiz. Tenemos el conjunto de los números naturales. Recuerden que son el conjunto de los números naturales, que es esta n con dos rayitas, son los enteros mayores o iguales que 1. Y n0 es el conjunto de los números naturales unión el 0. ¿No? Es decir, son todos los enteros mayores o iguales que 0. Creo que en algunos libros a n le incluyen el 0, pero en nuestra materia, y creo que en nuestra carrera, los naturales siempre empiezan en 1. Creo que en todas las materias se está respetando. Para no armar líos de notación, es una cuestión de notación. N es el llamado conjunto de números naturales. Ya eso lo habíamos mencionado. N0 no tiene nombre. Observen lo siguiente. Supongamos que tenemos un conjunto de N o de N0. Entonces tiene cota inferior. ¿Por qué? Porque 0 es cota inferior. O cualquier X menor que 0 o menor o igual que 0 también es cota inferior, ¿no? 0 menor o igual que X para todo X perteneciente a X. ¿Por qué es eso? Porque el X está incluido en N, y en N son todos positivos. O en N0, que son todos mayores o igual que 0. Entonces, ¿qué puedo aplicar cuando tengo un conjunto así, que tiene cota inferior? ¿Por qué axioma? ¿Qué axioma puedo aplicar acá? El 12, el de una ordenación. Buena ordenación. Claro, así me han respondido bien. Por axioma. De buena ordenación, X tiene mínimo. Bueno, esta es la propiedad más utilizada, la versión más utilizada del axioma de buena ordenación. Es un subconjunto de los números naturales, entonces tiene mínimo. Lo cual es intuitivamente muy, muy claro, ¿no? Si yo tengo un subconjunto de los números naturales, voy avanzando por los naturales hasta que encuentro el primero del conjunto. Bueno, ese es el mínimo. Ese sería Profe. intuitiva, sí. Una pregunta. Sí, Con sí. respecto al X que está contenido en los naturales, Sí, me parece, pienso yo, no podemos poner el axioma 12 y 12 porque 0 no pertenece a n, si bien es una cota, pero no sería el mínimo. no, pero yo no estoy diciendo que 0 es el mínimo, sino que 0 es cota. Y la cota no tiene por qué pertenecer a él. Ah, pues como preguntaba qué axioma podíamos aplicar. Se puede aplicar el axioma I12 porque, digamos, en el axioma I12, bueno, no lo tengo acá, el axioma I12 dice, fíjense, I12, sí, lo describo de otra forma. Yo lo escribí como si hay cota inferior, entonces tiene mínimo. Si existe B, tal que B menor o igual que X, para todo X perteneciente a X, implica X tiene mínimo. Esta es otra forma de escribir, ¿no? Estoy diciendo que si tiene cota inferior, tiene mínimo. Pero este B no estoy pidiendo que B esté en X, ¿no? Por ejemplo, 0 es cota inferior de
Por ejemplo, los números pares positivos. 2, 4, 6, 8. Esto es X. Luego, Profe, X tiene mínimo. Sí, lo puedo aplicar solamente porque son enteros nomás, entonces, claro. Sí, sí, sí. Esto vale solamente para los enteros. Es decir, no pensemos nunca en racionales, en reales, para nosotros no existen. Salvo que digamos lo contrario, no existen. Solamente estamos pensando en números enteros. Entonces, sí se puede aplicar el axioma de buena ordenación porque X es un conjunto de n y por lo tanto el 0 o el menos 5, si quieren, el menos 5 es cota inferior. Como X tiene cota inferior, menos 5 obviamente no está en X porque menos 5 es negativo y X tiene todos los números positivos, pero como menos 5 es más chico que cualquier elemento de X, entonces X tiene mínimo. Y ese mínimo va a estar, es una cota inferior, es lo más chico que tiene X, es algo positivo, ¿no? Positivo o mayor o igual que 0 si es de 0. Esa es la idea. Claro. O sea, aunque no pertenezca a ese subconjunto, va a ser un mínimo. No es que ese No, mínimo no, va no, a no. ser del conjunto. No confundas mínimo con cota inferior. Hay cotas inferiores, hay infinitas cotas inferiores en un conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los números pares tiene el menos 1, el menos 2, el menos 3, los pares positivos. Todos son cotas inferiores. El mínimo sí tiene que estar en el conjunto. Pero yo no estoy diciendo que el 0 es el mínimo. Estoy diciendo que el 0 es cota inferior para cualquier conjunto que sea de números positivos. Nada más que eso. Es cota inferior. No está en el conjunto. Puede sí, puede que sí, puede que no. Capaz que me Podría hace haber ruido puesto, con... podría haber puesto menos 1 acá, ¿no? Claro. Capaz que me Y hace seguro ruido que no va a eso estar de en el que conjunto. X tiene un mínimo. ¿Cómo? Capaz que me hace ruido como que digo, como que puso X tiene un mínimo, entonces digo, está aclarando de que sí, que 0 Sí, sí, tiene un mínimo, pero que no es ni 0, ni es un menos 1, ni mínimo. nada de eso. Es un mínimo abstracto, que sale de la acción. Bien. Yo entiendo que ustedes recién no están aprendiendo estas cosas, despacito lo ven a entender. No es Bien, cuestión de que gracias. ya entiendan todo, ni mucho menos. No. Profe, ¿habría que Sí, aclarar también que X no es un conjunto vacío? ¿O no sí, importa eso? sí. No, sí, es fundamental. No, Profe, lo tengo que aclarar en el apunte. Sí, sí. entonces, por Sí. ejemplo, de los números naturales, el uno sería la cota inferior y el mínimo también. En los números naturales, el 1 es cota inferior y mínimo. Sí, sí. Y el menos 2 también es cota inferior. Lo que pasa es que no es mínimo. Y el menos 3 también. Son cotas inferiores que no son mínimos. Y hay Acá algo hace muy bien que, en aclarar el compañero que el conjunto tiene que ser no vacío, ¿no? Sí. profe, en el caso de que tengamos un conjunto de número entero, también podría ser la cota inferior del cero. Y si son todos positivos, sí. Sí, sí, sí. Por Ah, ejemplo, si bien. yo les pongo conjunto de los X, formado por los X cuadrados, tal que X es mayor, tal que X es entero, nada más. Tal que X pertenece a los números enteros. Entonces, ¿qué pasa con este conjunto? Bueno, son todos, en realidad es el N0 este conjunto. Son el 0, el 1, no, perdón. Lo vamos a hacer esto es por comprensión. Si lo hacemos por extensión, el 0, el 1, el 2 no, porque no es cuadrado, el 4, el 9. Es un conjunto donde el 0 es cota inferior y es mínimo. ¿Por qué está garantizado que este conjunto tiene mínimo? Porque cualquier negativo o el 0 mismo, es cota inferior. Es un axioma abstracto, pero en la realidad, siempre cuando uno tiene un ejemplo es muy fácil de aplicar. Uno agarra el más chico. Uno agarra el más chico. Ahora, este nivel de abstracción sirve después para demostrar cosas importantes. Sí, acá lo puse bien, ¿no? Acá puse no vacío. Acá me faltó poner. Sí. Entonces hemos llegado a la conclusión que si X está incluido en N,
o X está incluido en N0 y es un conjunto no vacío, entonces X tiene mínimo. Y ahora pasamos a las definiciones recursivas. Esta propiedad que vimos antes, van a ver que tiene que ver con la definición de función recursiva. Una sucesión UN puede ser dada de una forma explícita, por ejemplo, ¿no? Una sucesión es una serie de valores que toma una función sobre los naturales, esencialmente, pero lo pueden pensar como una sucesión de valores, ¿no? U sub n es 3n más 2, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto vale U sub 1? ¿Cuánto vale U sub 1? 5. 5. U sub 2, 7. no. No, 8. Ahí está. U sub 3, 3 por 3, 9, más 2, 11. Bueno, así decirlo. U sub 4, 3 por 4, 12, más 2, 14. Y así sucesivamente, ustedes, justamente, sucesivamente, ustedes van encontrando todos los valores de esta sucesión. No hay ningún problema en eso. O esta sucesión. Wn, n más 1 por n más 2 por n más 3. Por ejemplo, W1, acá va a ser 2 por 3 por 4. 6 por 4, 24. ¿No? También la podemos hacer a partir de 0 si queremos. U sub 0 es 6. ¿No? 1 por 2 por 3. Y W. Y W sub 2, bueno, ya va a ser un número grandecito. Va a ser 3 por 4, 12, por 5, 60. Y así sucesivamente. Son muy fáciles de calcular. Uno tiene una calculadora que programa la función f de n igual a n más 1 por n más 2 por n más 3, pone el valor de n y le devuelve el valor. Muy sencillo. Es un procedimiento automático, digamos. Bueno, aquí hice algunas cuentas. Cuando una sucesión puede expresarse, una sucesión o una función, puede expresarse como una combinación de un número determinado de operaciones elementales, ¿no? Como más, por, digamos, dividir también en el caso de los números reales, diremos que tiene una fórmula cerrada. Una fórmula cerrada es esto. Esencialmente que uno pone un valor y calcula por operaciones elementales el valor que se devuelve, ¿no? Acá si yo pongo un valor n, en Wn, una máquina me hace n más 1, después lo multiplica por n más 2, y eso lo multiplica por n más 3. Es una fórmula cerrada. Pero hay otra forma de definir funciones, sucesiones así. A veces sí, a veces no, ¿no? Hay una forma alternativa de definir algunas sucesiones. A veces la sucesión que nos interesa no tiene una fórmula cerrada como las anteriores y podemos expresarla en forma recursiva. Esto no es una sofisticación inútil. Hay fórmulas que son naturalmente recursivas. Ya vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a definir recursivamente la sucesión U sub i, ¿no? Primero hay que tener los casos base, ¿no? Esto es fundamental, es primero y fundamental. ¿Por qué fundamental? Lo van a ver en lo siguiente. U sub n, el término enésimo, se calcula en base al término n-1 y n-2. Este es el caso recursivo. ¿Por qué es fundamental tener U sub 1 y U sub 2? Bueno, porque si no esto va a ir para atrás y nunca vamos a poder encontrar el valor de la U sub i, ¿no? En algún momento vamos a ir para atrás y esto vamos a llegar a U sub 1 y U sub 2 y ahí vamos a encontrar el valor de U sub n, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale U sub 3? Empecemos por el primero que no está explícito. U sub 3 es U sub 2 más U sub 1, ¿no? Porque es 3 menos 1, 2, 3 menos 2, 1. ¿No? Hagámoslo si quieren, como es la primera vez, lo hacemos bien explícito. Acá es 3 menos 1, 3 menos 2. Entonces es U sub 2 más
U sub 1. Pero ya U sub 2 y U sub 1 justamente lo sabíamos, es 2 más 1, 3. ¿Cuánto vale U sub 4? A ver, alguien que me diga cuánto vale U sub 4. U sub 4 es... 5. No, bueno, yo decía en letras, ¿no? Es U sub 4 menos 1 más U sub 4 menos 2. Esta es la fórmula. Donde hay n acá, acá tengo n menos 1 y acá tengo n menos 2. Entonces acá es U sub 4 menos 1 más U sub 4 menos 2. Es U sub 3 más U sub 2. Pero U sub 3 vale 3, te lo calculamos antes, y U sub 2 vale 2. Muy bien, aquí dijo 5. Eso rápido. ¿Cuánto vale U sub 5? Hagamos uno más. U sub 5 es U sub 5 menos 1 más U sub 5 menos 2, es decir, es U sub 4 más U sub 3 es U sub 4 más U sub 3 es 5 más 3, 8. Y esto forma parte de una famosa sucesión que se llama la sucesión de Fibonacci, que quizás han escuchado hablar, y si no la pueden buscar en Wikipedia, tiene muchísimas propiedades. La anterior es la sucesión de Fibonacci. Podemos calcular los términos n mayor o igual que 3 de la sucesión usando la recursión, ¿no? Entonces lo que hicimos antes está repetido acá en la presentación. U sub 6 será 5 más 8, es 13. U sub 7 será 8 más 13, 21. Es fácil de calcular. Bueno, ejemplo. Si A sub n definida U sub 1 igual 3, U sub 2 igual 5, y U sub n 3 U sub n menos 1 más... Profesor, Sí. una pregunta antes de que continúe con el ejemplo. Sí, por favor. Así explicado en castellano, así bien lo más rústico que pueda. ¿Qué significa que una sucesión sea recursiva? No, la sucesión no es recursiva, la definición es O recursiva. sea, la definición, pero sí. ¿Qué significa que algo sea recursivo? En términos brutales, aunque no está no es muy preciso lo que voy a decir, es una sucesión que para calcular un valor se basa en los valores anteriores. Ah, ok. Está. Está bien, está muy bien la pregunta. Está muy bien la pregunta porque... Permiso, ¿no? Sí, sí, adelante, por favor. Quería decir que brutamente es una definición que se define a sí misma para seguir definiéndose, o sea, la misma definición define el resto de la operación. Sí, ustedes conocerán esa frase famosa de la matemática que dice, no se puede usar un resultado para demostrar el resultado, ¿no? Se la hemos dicho hace poco a varios, que querían probar algo usando el mismo resultado que querían probar. Acá uno podría decir, no se puede calcular una función usando el valor de la función, pero sí se puede si uno calcula el valor de la función anterior, ¿no? Porque en realidad uno quiere saber la función en grado n y lo que sabe las funciones anteriores en n-1, n-2, n-3. Entonces, una definición recursiva es una definición de la función donde el valor de la función se calcula en base a los valores de la misma función en casos anteriores, ¿no? ¿Y se puede extender a cosas que no sean funciones, digamos, objetos recursivos o cualquier otra cosa? Sí, lo van a ver en algoritmos 2, totalmente. Los árboles, hay objetos así, hay objetos recursivos, sí, efectivamente. Por ejemplo, la definición de árbol binario se puede hacer una definición recursiva de árbol binario. Y además los algoritmos que recorren árboles son recursivos. Algunos, otros no. Hay algoritmos recursivos. La recursión se puede usar para muchas cosas. En computación se usa muchísimo, por eso es tan importante. Bueno, calculemos esta. Calcular U sub n para n menor o igual que 5, ¿no? Hagamos una captura de pantalla, hagámoslo en Jamboard porque... Tenemos
U sub n definido sub 1 igual 3, U sub 2 igual 5, y U sub n es 3 U sub n menos 1 menos 2 U sub n menos 2 para n mayor o igual que 3. Calcular U sub n para n menor o igual que 5. Bueno, hagámoslo. Solución, ¿no? Bueno, simplemente, bueno, U sub 1 y U sub 2 ya lo tenemos, no hace falta, hay que calcular U sub 3, U sub 4 y U sub 5. Bueno, hagámoslo paso a paso. U sub 3 es igual a 3 veces U sub 3 menos 1 menos 2 veces U sub 3 menos 2. Fíjense que lo único que hago es, donde hay n, que acá hay una n, acá fíjense que pongo n menos 1 y acá pongo n menos 2. Bueno, acá en vez de n pongo 3. 3 menos 1, 3 menos 2. Simplemente hago ese reemplazo. ¿Y a qué es igual esto? Bueno, es 3 por U sub 3 menos 1 es U sub 2 menos 2 por U sub 3 menos 2, U sub 1. Pero yo ya sé el valor de U sub 2 y U sub 1. Entonces esto es igual a 3 por U sub 2, que es 5, menos 2 veces U sub 1, que es 3. 15 menos 6. Calculemos U sub 4. Profe, ahí dice U sub 2 igual a 5i. Coma. Ah. Y, Ok. sí. No es un símbolo matemático, sino ¿cómo es? O sea, profe. El conector lingüístico, digamos, ¿no? El I. Profe, estos Sí. ejercicios, digamos, no son para nada más que para que nos familiaricemos con el proceso de sacar el resultado y usarlo después, ¿no? Sí. Bien. Después También, van a tener que probar cosas, por ejemplo, va a haber definiciones recursivas y les van a preguntar cuál es la fórmula de la definición recursiva, algo así. Probar qué es la fórmula, ¿no? Van a ver ahora algo por el estilo, van a ver algo que les anticipa el futuro del tipo de ejercicios que les vamos a tomar. profe, también para identificar la estructura, digamos, de lo que puede ser un problema. Primero me dan los casos bases, después me da lo que sería la definición recursiva, no sé si llamarlo de esa forma. Sí, la parte recursiva, sí. Y después me dan como, por así decirlo, un objetivo, que en este caso sería el n-5, Claro. que yo simplemente hago desde los casos bases hasta el n-5. Exactamente. ¿Listo? Exactamente. Listo. Gracias. Bueno. Para entenderlo. Sí. No, está perfecto delimitar bien cuál es el problema. Eso es lo que hay que hacer. Es lo primero que hay que hacer cuando uno le presentan un problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto y esto. Si uno no entiende eso, después no lo puede hacer. Está perfecto y ayuda mucho la explicación para todas las demás. Muchas gracias. U sub 4. Entonces, U sub 4 es 3 por U sub 4 menos 1, hagamos paso a paso. Menos 2 por U sub 4 menos 2. Fíjense, ahora en vez de 3, tengo 4. Entonces, donde había un n, pongo 4. Simplemente, ¿no? Donde había n, pongo 4. ¿No? Esto es muy elemental, pero es para que ustedes vayan viendo paso a paso cómo se construye una fórmula a partir de recursión. Entonces, esto es 3 por U sub 3 menos 2 por U sub 2. Esto es igual a 3 por U sub 3, era 9, recuerden. Acá estaba. 3 por 9 menos 2 por U sub 2, que era 5. Entonces 27 menos, no, 3 por 9, 27 menos 10, 17. Profe, entonces los casos bases vendrían a ser el U sub 1, el U sub 2 y el problema el n menor a menos 5. Claro, menor o igual que menos 5. Sí. El problema es encontrar U sub. El problema es, digámoslo así, equivalentemente, pongámoslo así, por si confunde. Encontrar
U sub 1, U sub 2 ya lo tenemos. U sub 3, U sub 4, U sub 5. Lo podría haber anunciado así directamente. Encontrar U sub 3, U sub 4 y U sub 5. Calcular. Profe, Sí. y el... Uy. Dale, Fabricio, dale. Dale, gracias. El UN igual a 3 UN menos 1, etcétera, ¿también me decía un caso base? No, este es el caso recursivo. Paso recursivo. Ah, perfecto. Este es el caso base. Si alguien más quería preguntar algo. Era eso mismo, era lo que iba a preguntar yo. Sí, perfecto. Bueno, calculemos, nos falta U sub 5. U sub 5 es igual a 3 por U sub 5 menos 1, menos 2 por U sub 5 menos 2, que es 3 por U sub 4, menos 2 por U sub 3. Pero ya habíamos calculado U sub 3 y U sub 4, ¿no? 3 por U sub 4 es 3 por 17, lindo número, menos 2 por U sub 3, que es 9. ¿No? 3 por 7, 21, 51 menos 27, 30 y... ¿cuánto es? Menos 18, profe. 51 menos 18. 51 menos 18, tenés razón. 51 menos 20 es 31, 33. Bueno, Profe, yes. Sí. coincidencia nomás que es como que va siguiendo un patrón que es como por 2 y menos 1, del 3 al 5, del 9 al 17, del 17 al... Hay un cuadrado, me parece, no un 2. O sea, no es eso. Ya lo vamos a ver. Sí, sí, Algo hay que un no estaba patrón. acá. No es coincidencia. Todas estas, la mayor parte de estas fórmulas recursivas, tiene una versión cerrada. No Claro. todas, pero algunas tienen una versión cerrada y ahora vamos a ver eso. Bien, gracias. Hasta ahora solamente vimos cómo era el U sub n para n igual 1, digamos n igual 1, n igual 2, n igual 3, 4 y 5. ¿No? Esto es equivalente a n igual 3, 4, 5. Bueno, está acá la solución. Obviamente da lo mismo, ¿no? Si no diera lo mismo, porque está mal lo otro, porque esto está revisado. Bueno. Ahí me preguntaban si había un patrón, si podemos averiguar una fórmula general para U sub n. Sí, dígame. ¿Existe la recursión con número negativo? Se me cortó, yo no lo escuché bien por lo menos. Si existe la recursión con números negativos. Y supongo, sí, se debe poder hacer, sí. Siendo para abajo, sí. Claro. Siendo para abajo se puede hacer, sí, sin duda. Escribamos, bueno, los valores de U sub n. De 1 al 5. 1 sub 3, 3, 5, 9, 17, 33. En realidad no es fácil darse cuenta del patrón. O más o menos, ¿no? Esto es 2 más 1, ¿no es cierto? Esto es 2 al cuadrado más 1. ¿Cuánto vale 2 al cubo más 1? 9. Y 2 a la cuarta más 1 vale 17. 2 a la quinta más 1 vale 3. ¿No? Más fácil. Si ustedes le restan 1 a toda esta sucesión, me queda 2, 4, 8, 16, 32, que es muy fácil darse cuenta cuál es el patrón, ¿no? Bueno, esto no es magia, hay alguna razón por esto, y este tipo de resultados lo vamos a probar por inducción, lo que se llama por inducción, ¿no? Va a ser la tarea que empieza la semana que viene, no esta semana. No sé si este tipo de ejercicio, pero algún ejercicio de inducción van a tener, quizás alguno de estos de recursión. Entonces... También podría ser el resultado del anterior por 2 menos 1. Sí, 3, también. 9 por 2. Sí, no, pero no es así, porque es... 17 por 2. Bueno, sí, porque... Sí, está bien, porque U sub n es U sub n menos 1 más 2 veces U sub n menos 2, será así, ¿no es cierto? Pero U sub n... Sí. 3 por
UN-1. 3 por UN-1. No es 2 veces el anterior. No, eso no se puede hacer, eso que dice. No es correcto porque si no saldría de estas ecuaciones y no sale. No sale. Bueno, como les decía antes, se puede deducir que U sub n es 2 al n más 1. Entonces, va a haber algún tipo de ejercicio que les vamos a tomar, tanto en la tarea, como en el prefinal, como en el final, que es probar que esta sucesión recursiva cumple que U sub n es, por ejemplo, 2n más 1. ¿Cómo se hace eso? No es probando con todos los n hasta el infinito, porque no termina. Se hace eso usando el principio de inducción, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Y la otra clase también. Y acá le estoy diciendo el principio de inducción. Bueno, una cuestión que no está acá en las transparencias, está en el apunte, que es, ¿para qué nos sirve el principio de buena ordenación a nivel de recursión? Bueno, eso léanlo en el apunte, pero la idea es la siguiente. ¿Cómo yo sé que U sub n me define un único valor para todo n natural? Parece obvio. Bueno, no es tan obvio. En realidad es el principio de buena ordenación. Por el principio de buena ordenación, si no hubiera un único valor para todo n, habría un mínimo que no cumple eso, y de ahí surge una contradicción. Léanlo en el apunte, pero lo que les quiero decir esencialmente es que la definición de recursión está basada, se puede hacer basándonos en el principio de buena ordenación, en el axioma de buena ordenación. No importa ahora la demostración de eso, porque es muy artificial quizás la demostración, pero es importante saber que se conecta. El principio de buena ordenación es el que permite hacer las definiciones recursivas. Bueno, todos conocemos quizás ya definiciones recursivas sin saber que son recursivas. Quizás alguno conoce el término sumatoria. ¿Alguno lo conoce o es un término nuevo para todos? ¿Lo conoce? Yo lo conozco, pero... Sí, una idea tenemos. Lo nombraron en el chat, pero yo no lo conozco personalmente. Claro, bueno. Quizás algunos lo conocen, otros no. El término sumatoria indica por ejemplo, la sumatoria desde 1 hasta n de R, significa que este R va tomando los valores 1, 2, 3 hasta n y se van sumando. Es 1 más 2 más 3 más, puntitos, más 0. Estos son dos formas de escribir lo mismo, ¿no? Esto es igual, esto en realidad es igual. Pero ninguna de las cosas, ninguna de las dos expresiones me está definiendo nada, formalmente. Son símbolos misteriosos, ¿no? Este y 3 puntitos no sabemos qué significan. Sabemos intuitivamente, pero ¿qué significa? Intuitivamente nos damos una idea de lo que significan, sobre todo los 3 puntitos, ¿no? 1 más 2 más 3 más n, bueno, uno se da una idea de lo que significa. Pero no es tener una idea no es una formalidad matemática. Entonces, este símbolo se define por recursión. Bueno, acá claro que ambas significa que sumamos los primeros n números naturales, pero cada uno contiene un misterioso símbolo. Digo misterioso, pero no sé tanto. El sigma, que se lee como sumatoria, o los 3 puntitos. Lo que deberíamos decir es que cada uno de ellos es equivalente a la expresión Sn dada por la siguiente definición recursiva. ¿Qué es la sumatoria? La sumatoria de los primeros n números naturales hasta n es una sucesión cuyo primer término vale 1 y cuyo enésimo término vale n-1 más n. ¿Se dan cuenta? Es decir, esto sí ya está bien definido. Esto es igual a esto, ¿no? Sn sería 1 más 2 más 3 más puntito, más 0.
Y esto sí está bien definido, porque lo defino por recursión. El caso base es, cuando sumo un solo término, me queda 1. Cuando sumo n términos, es los n-1 anteriores sumados más el enésimo. Esa es la idea de recursión. Esa es la idea más Profe, una fuerte. pregunta. Sí, sí. Sí, adelante. Profe, una pregunta. ¿No tendría que ser n, en vez de ser n, no tendría que ser 1? ¿Dónde? ¿Acá? En Sn igual a Sn si hay. No. No tendría que ser, o sea, sumado 1, digamos. No, porque, a ver, la suma de los primeros n números naturales es igual a la suma de los primeros n-1 números naturales más n, ¿no? Dicho de otra forma, Sn es igual a 1 más 2 más n-1 más n. Ah, claro, sí. Entonces, esto es Sn-1. Sn-1. Como les decía, esta notación con los puntitos es una notación, digamos, para entender. Pero la definición formal de la sumatoria es esta. La definición formal de la suma de los primeros n números naturales es esta. Y esta no tiene una expresión cerrada. Esta es una expresión abierta, es recursiva por naturaleza. No hay una expresión cerrada para esto. Una consulta. Sí. S sub n es la suma de 2 términos solamente, ¿verdad? Claro. Sí. El anterior y el actual, digamos. El anterior y uno que agregas, no el actual. El anterior y algún número que agregas, ¿no? Acá sería el anterior, que sería Sn-1, y uno agrega un número. Acá podría agregar 2n y me queda otra cosa. Pero si uno lo quiere expandir, a su vez el anterior también es una suma de 2 términos. Sí. Por ejemplo, bueno, hagámoslo. Profe, tengo una pregunta con ese n. Porque lo estaba haciendo acá en mi carpeta e intenté hacer con n sub 2 y el resultado me da 3. ¿Cómo hago yo para llegar a resultado 2 en ese caso? A ver, ya lo hacemos. Déjame primero escribir la fórmula recursiva. Profe, ¿no es eso porque es justamente la sumatoria desde 1 hasta... Sí, esta en realidad tiene fórmula cerrada porque es una cosa muy concreta. Es n por n más 1 sobre 2. Ahora lo veo. Pero déjeme ir pasito a pasito. Primero calculemos 2 o 3 términos. S1 vale 1. ¿No? Quiero calcular S5. Supongamos que quiero calcular S5. S5 es S4 más 5. ¿No? Pero S4 a su vez es lo que me decían antes. Es S3 más 4. Que a su vez es S2 más 3. Y van quedando los términos anteriores, ¿no? Acá va quedando 4 más 5. Ahora va a quedar 3 más 4 más 5. Es igual, S2 a cuánto vale. S1 más 2 más 3 más 4 más 5. Pero S1 ya es caso base. Entonces esto me queda 1 más 2 más 3 más 4 más 6. Que es listo, lo entendí. 6 por 5 tenés 15. ¿Entiende? Así funciona la recursión. Cuando uno le mete la computadora, usted en Haskell ya lo deben estar viendo, pero en los programas funcionales como C o Python, en los programas no funcionales, perdón, imperativos, uno le puede meter una fórmula recursiva al programa. La define así, parecida a esta, con alguna anotación. Y esa fórmula recursiva, cuando uno le pone, lo que hace es eso, va guardando qué es lo que tiene que sumar en algún lugar de la memoria, y en los lugares intermedios tiene algo así, S2 más 3 más 4 más 5. Y así va, y hasta que al final llegue el caso base y hace toda la suma. ¿Entienden? Así funciona. Sn, para los curiosos, ya lo vamos a probar, es n por n más 1 sobre 2. Acá sí hay una fórmula cerrada. ¿No? Acá es 5 por 6, 30, dividido 2, 15. Es la suma aritmética. ¿No? Todos la conocen. Esa que todo el mundo la conoce, o casi todo el mundo. Bueno. Entonces la sumatoria se define en forma recursiva. Esa fue la sumatoria de los primeros n números naturales. Pero ustedes tienen los números que se les ocurra, ahí a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, hasta donde sea, y definen la sumatoria
de esta manera. La sumatoria desde igual 1 hasta 1 de A sub I es A sub 1, es el primer término. Y cuando uno quiere encontrar el enésimo término de la sumatoria igual 1 hasta n, es simplemente los primeros n menos un términos más el A sub n. ¿No? Esto es para n mayor o igual que 2. En este caso decimos, bueno, repito acá, que la sumatoria de igual 1 hasta n de A sub I es la sumatoria de los AI de I para I de 1 a n. La productoria es algo muy parecido. Tanto sumatoria como productoria van a ser símbolos que van a usar muchísimo en introducción a los algoritmos. Sí, seguro. Van a hablar de elemento neutro de la sumatoria, elemento neutro de la productoria, todo eso. La productoria también se define recursivamente, es lo mismo, pero en vez de poner el símbolo sumatoria, poner el símbolo pi mayúscula de productoria. Productoria igual 1 hasta e. Productoria igual 1 hasta n de A sub I es la productoria hasta n menos 1, en vez de más, ahora por A sub n, porque es productoria. Se usa mucho menos la productoria que la sumatoria. La sumatoria aparece continuamente. Bueno, esta es la productoria. Otra sucesión importante que ustedes vamos a usar muchísimo y se usa muchísimo en matemática y en computación es el n factorial. El n factorial usualmente lo definimos así para simplificar. Es el 1 por 2, por 3, por n. Bueno, pero en realidad esto, ustedes saben que los 3 puntitos no es una definición matemática. Esto es una definición. Para hacerlo bien, tiene que hacer la definición recursiva. Sí, adelante. Profe, ¿podría volver a explicar lo de la productoria? La productoria es, por ejemplo, tenemos A sub 1 igual 1, A sub 2 igual 5, A sub 3 igual 7, productoria desde igual 1 hasta 3 de A sub I es, por definición, productoria igual 1 hasta 2 de A sub I por A sub 3, que es 7, después lo puedo reemplazar. Y eso es productoria, por definición recursiva, de igual 1 hasta 1 de A sub I por A sub 2 por A sub 3. Y la productoria igual 1 hasta 1 de A sub I es A sub 1. Entonces me queda A sub 1 por A sub 2 por A sub 3. Y eso no es nada más ni nada menos que 1 por 5 por 7. La productoria indica producto, ¿no? Si tengo n elementos, el producto de esos n elementos es la productoria de igual 1 a la n de esos n elementos. ¿Está bien? Es otro símbolo, que como le digo no se usa mucho, no es muy importante tampoco. Una función que sí vamos a usar mucho es n factorial, una sucesión, ¿no? N factorial, que uno la define así. Pero como les decía, esto no es un símbolo admitido, no es una definición admitida de alguna forma. Se admite, pero la definición formal sería 1 factorial igual a 1, y n factorial es n menos 1 factorial por n para n mayor que 1, ¿no? Debe estar después eso, ¿no? Bueno, me olvidé de poner n mayor. Y a veces, y por completitud, no sé si lo puse después, cero factorial es, esto se agrega, esto no es parte de la definición, es simplemente se agrega el cero factorial porque es muy útil tener cero factorial. Y a veces definen como el factorial de un número negativo como cero. Eso sí. Profe, ¿por qué 0 factorial sería igual a 1? Ahí en el apunte hay una explicación muy larga de por qué... Ah, no, eso es 0 a la 0. No, es porque conviene así, hacerlo así por algunas cuentas que vienen después. Es una convención. Ok, gracias. Vale. En el apunte lo que está explicado... Sí, adelante. Si hay alguna manera de saber cómo hacer, digamos, cómo descubrir lo que sería, digamos, la definición recursiva digamos, de algo. No es fácil.
No hay un método para, dado una Claro, fórmula de una cerrada, encontrar la asociación, digamos, recursiva no es fácil. claro, de una asociación sacar la fórmula recursiva. Sería así el tema. No, de la fórmula cerrada, de una asociación sacar la fórmula cerrada. Sí. Sí, hay métodos que son bastante sofisticados. Antes se daban en la carrera, en algoritmos 2. Se dejaron de dar porque nadie los entendía. Hay métodos para sacar a partir de una recursión, sacar la fórmula cerrada. Hay métodos, se llama, no me acuerdo, digamos, se hace con algo que se llama el polinomio característico. Bueno, es bastante complicado. Bien, pero hay métodos. no es cosa de este curso. No. Ni lo van a ver en la carrera, lo pueden ver. Van a tener más o menos fundamentos matemáticos para entenderlo en segundo año. Pero no es algo que se use mucho tampoco. Una cosa interesante es que n factorial, así como recuerden que n, digamos, 1 más 2 más 3 más. N tenía una fórmula cerrada que era n por n más 1 sobre 2. Bueno, n factorial no. N factorial es n factorial y la única fórmula que hay es esta. Los métodos de esos para encontrar fórmulas cerradas de sucesiones recursivas no se aplican. N factorial no tiene otra forma de escribirse que así. Observad que podemos definir n factorial como productorio igual 1 hasta n de i, pero eso esconde, digamos, parece una fórmula cerrada, pero no, en realidad esconde la recursión de productorio. Es otra forma de recursiva de definir n factorial. N factorial no admite, ¿no? Acá lo digo, no admite una fórmula cerrada. Finalmente definimos la enésima potencia de un número. Si x es un número, si n perteneciente a n definimos, se cortó por alguna razón, lo defino, no hay problema. X es un número, adrede no digo si es entero, natural, racional, real, puede ser cualquier número, puede ser complejo. Entonces, x a la 1 es x. Y x a la n es igual a x a la n menos 1 por x. Con x, n mayor que 1. Entonces, por ejemplo, 5 a la cuarta, ¿cuánto es? Es 5 al cubo por 5. Es 5 al cuadrado por 5 por 5. Es 5 a la 1 por 5 por 5. Sí, por 5. Bueno, es 5 a la cuarta, ¿no? Es 5 veces, multiplicar 5 4 veces. 25 por 25, no sé cuánto. Entonces, esta es la definición recursiva de potencia. Por completitud, ¿no? X a la 0 es para todo X, incluyendo el 0, ¿no? Es decir, para X distinto de 0 es muy natural definirlo así. Para 0 hay discusión, ¿no? Sin embargo, ahí sí van a ver en el apunte por qué 0 a la 0 tiene que valer. Pero no lo van a ver ahora, lo van a ver después del binomio. El binomio de Newton da una razón muy importante por la cual 0 a la 0 tiene que valer. Lo que pasa es que en análisis a veces 0 a la 0 no vale otra cosa. Pero en álgebra, en matemática discreta, 0 a la 0 vale 1. Profe, sí. Hay una pregunta en el chat que también me interesó a mí, que dice,
O sea que la recursión sirve para definir cosas que ya sabemos. No, no. Bueno, en parte sí, digamos que es una potencia, todo eso, sí. Pero bueno, se pueden definir cosas nuevas, obviamente. Les vamos a dar fórmulas nosotros que ustedes no van a saber de qué se trata. Les vamos a decir, bueno, probar que esta fórmula recursiva da esta función. Por ejemplo, Fibonacci. Recuerden Fibonacci, ¿no? N-1 más N-2. Sí, F01, F11 creo que era así. Y Fn es igual a Fn-1 más Fn para n mayor. Y esta tiene una fórmula cerrada, sí, creo que es así. Bueno, algo por el estilo. Profe. Esta es la fórmula cerrada de Fibonacci, increíblemente, ¿no? Con raíz de 5 y todo. Pero si no es así, hay algún símbolo que cambió, pero algún signo, ¿no? En vez de más hay menos. Es algo muy parecido a eso. Sí. Profe, no entendí lo de por completitud, x a la serie igual a 1. ¿Qué significa por completitud? Que a veces nos va a hacer falta saber cuánto vale x a la 0. Y entonces lo definimos como 1 siempre. X a la 0 lo definimos como 1, pero lo que quiere decir que no está dentro de la definición de x a la n. No está dentro de la definición de x a la n. Es decir, la definición de x a la n es esta. Ahora, acá no tenemos x a la 0. Yo quiero tener x a la 0 porque me va a hacer falta alguna vez. Entonces lo defino para completar la definición, eso quiere decir, para completar la definición defino x a la 0 igual a 1, nada más que eso. Por convención se dice a veces. Por convención x a la 0 igual a 1. Podríamos definirlo de otra forma, pero bueno, no es, digamos, después se producen problemas si uno no lo pone como 1. Hay que hacer caso. Sí. ¿Podría repetirme cuál es como la diferencia entre fórmula abierta y forma cerrada? No, abierta no existe, recursiva y cerrada. Sí. Ah, recursiva y cerrada. Sí. Y una fórmula recursiva es, como dijimos al principio, que aclaró algún chico, es una fórmula que la definición se basa en, esto ya más filosofía que otra cosa, pero entonces, queremos definir Fn, por ejemplo, ¿no? Entonces, está la definición cerrada. Se basa en un número finito de operaciones fijo, no finito. ¿No? Más por menos dividir raíz, ¿no? Elementales. Las que conocemos nosotros, raíz, potencia, entonces. Entonces tengo un número, suponete, la definición de f de n igual a n por n más 1 sobre 2. Bueno, son 1, 2, 3 operaciones. Una es el producto, otra es la suma, otra es la división. 3 operaciones. No pueden ser n operaciones o k operaciones. Esa es la definición cerrada. Definición recursiva. Bueno, está mal escrito recursiva. Es la que se basa en los casos anteriores. Fn se calcula usando Fk para K menor que N, ¿no? No, obviamente el mismo N no, para K menor que N, ¿no? Es decir,
se calcula basándose en los valores de la misma función en casos anteriores. Profe. Sí. Alguien ahí hizo una pregunta bastante interesante en el chat de dónde surgen los casos base y si tienen alguna comprobación de fondo o alguna ecuación de cero, son totalmente arbitrarios. No son arbitrarios, sí. Sí, ahí Juan Cruz dice exactamente cómo tiene que ser. Son arbitrarios y determinan lo que viene, el comportamiento de la sucesión. Si uno varía el caso base, la sucesión es otra. La sucesión es otra. Se podría decir que son simplemente definiciones, digamos. Son definiciones recursivas, justamente. El caso base se definen 1, 2, 3 casos, porque uno los tiene ganas de definir así. Y la definición recursiva también, uno tiene ganas de definirla así porque le interesa estudiar ese comportamiento. Son todas definiciones. No hay nada que esté predeterminado o nada que esté obligado en eso. Lo que uno está obligado es a hacer bien las cosas, en el sentido de, digamos, por ejemplo, esta definición recursiva está mal, ¿no? Caso base, A1 igual 1. AN igual a n menos 1 más a n menos 2. ¿Por qué está mal esto? ¿Alguien se da cuenta por qué está mal? Haría cero en algún punto. Cuando para m igual a... Digamos, cuando hagas m menos 2, solo tenés un caso base y estarías restando 2. Como que claro. Exactamente. Si uno quiere calcular A1 ya está. A2 es A1 más A0. Pero esto no está. No existe el A0. Está mal hecha esta definición. Entonces, tiene que estar bien hecha la definición. Pero eso no pone ninguna restricción. Bueno, lo vamos a repasar la clase que viene. Vamos a hacer ejemplos. Y ahora los dejo para que puedan ir al práctico y hacer más preguntas. Muchas gracias, profe. Nos vemos, profe. Profe, ¿se puede un segundo de una consulta? Sí, hace, dale.